a todos los oyentes de Neuquén del Ayer en la Séptima. En la columna de esta noche vamos a hablar de Abel Chaneton, el primer periodista de la incipiente Neuquén de principios del siglo XX. Hoy nos toca hablar sobre la destacada actividad social, política y periodística de este hombre que tuvo un rol protagónico entre las primeras décadas del siglo XX, más precisamente hasta el año 1917, donde fuera asesinado. Este periodista, de origen cordobés, adoptó la provincia de Neuquén, mejor dicho, el territorio por entonces de Neuquén, donde se desempeñó como periodista y también fue intendente entre los años 1908 y 1911. Pero antes de eso se radicó en la ciudad de Chosmalal, cual fuera la capital del territorio hasta 1904. Luego, hacia el año 1906, se trasladó aquí a la Confluencia, donde, como ya dije, desempeñó varios cargos políticos y sociales. Entre las actividades que desempeñó Abel Chaneton, pudimos conocer que fue carpintero, telegrafista, juez de paz y hasta martillero público. Pero en donde más se destacó fue en su profesión de periodista. En cuanto al cargo de intendente, como se lo conoció, también, en realidad, el cargo por el que se lo nombró en 1908 fue el de presidente del Honorable Consejo Municipal, que era en aquel entonces el equivalente al cargo de intendente. Y entre las acciones que llevó a cabo con este cargo ejecutivo municipal se encuentran el alumbrado público, la recolección de residuos y comienzo de los trabajos de instalación de la red de agua potable. Más adelante, construcción del matadero, y en el cargo como jefe de gobierno municipal estuvo en 2 periodos consecutivos. Y en lo que a su rol periodístico se refiere, tuvo mucho protagonismo y compromiso como director de su diario o periódico llamado Neuquén, fundado en sociedad con el escritor y periodista José Edelman, también un hombre protagónico de los primeros años del siglo XX. Durante la intendencia de Martín Farisano, en el año 2011, se instaló sobre calle Mitre, a la altura del lugar donde funcionó el bar La Alegría, ya entrada la segunda década del siglo XX, un hito histórico, que sería el cuarto, que lo inauguró el secretario de Derechos Humanos de la Intendencia de Farisano. Me estoy refiriendo a David Lugones. Este hito histórico conmemorativo que recuerda a Abel Chaneton como periodista y su compromiso con la verdad es el cuarto de muchos hitos históricos que se instalaron en la ciudad de Neuquén. Pero este hito en particular, además de tener una reseña biográfica del periodista, dice junto a su imagen, entre comillas, ¿no es cierto?, por defender la ley y la justicia frente al abuso del poder del Estado. Recordemos entonces que Abel Chaneton fue asesinado por denunciar la matanza de Zainuco, este paraje que queda a 60 kilómetros de la localidad de Zapala, así como también pugnaba por la renuncia del entonces gobernador del territorio y que se realizara e iniciara una investigación para dar con el responsable de la masacre de Zainuco. Este hecho policial político estremeció al pueblo de Neuquén a 3 años de entrar a la segunda década del siglo XX. Esta profesión le costó la vida a Abel Chaneton,
ya que su compromiso social lo llevó a investigar y denunciar la matanza o asesinato de los presos evadidos de la cárcel U9 en el paraje Zainuco. Eso fue en el mes de mayo del año 1916. Zainuco, recordemos que es un paraje que queda hacia el centro de la provincia de Neuquén. En aquel momento, siempre decimos, era territorio. Abel Chaneton ya venía denunciando desde años anteriores el maltrato al que eran sometidos los presos de la U9. Un año más tarde, o meses en realidad más tarde, fue asesinado por la policía del territorio en el bar La Alegría, sobre calle Mitre, casi Olascuaga. Pero además de esta denuncia, que terminó en su asesinato, él se manifestaba en contra de la arbitrariedad con la que los funcionarios tomaban decisiones desde Buenos Aires y el amiguismo entre políticos de acuerdo a sus propios intereses sobre el poder. Según el diario digital Neuquén al Instante, Abel Chaneton había sido citado por el sargento Luna en el bar La Alegría horas antes de emprender el viaje en tren a Buenos Aires para entrevistarse con el presidente Hipólito Yrigoyen, ya que Chaneton quería llevar la denuncia al ámbito de la justicia del Estado Nacional al ser desoído por el gobernador del territorio, Eduardo Elordi, aquí en Neuquén. Así es que hoy hablamos de este personaje que, obviamente sin saberlo, pasó a la historia por haber sido asesinado para acallar su voz en cuanto a una denuncia de injusticia que ocurría en aquel Neuquén que siempre rememoramos, ¿no? No solamente lo lindo y lo anecdótico, hoy nos toca recordar un hecho histórico y trágico, y por supuesto policial. Y para realizar la columna de esta noche, hemos indagado en el libro de título Zainuco, de autoría de Carlos Chaneton, quien es nieto de Abel Chaneton. Hemos indagado también en la página de Facebook Neuquén en el Tiempo, sobre un artículo de la profesora Elsa Becerra. Hemos indagado también en la revista Más Neuquén, revista digital, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el diario digital ya nombrado, Neuquén al Instante. Y ahora sí me despido, muy buenas noches y hasta la próxima columna. Neuquén del ayer, la cita de los viernes por radio La Séptima.